Compañeros, ¿qué tal va todo? Bienvenidos a este segundo episodio de Bean Wars. Si no habéis visto el primer vídeo, la amenaza de la zona de confort, os dejo el enlace en una esquina, no sé si en esta esquina o en la otra, en una de las dos va a aparecer. Se trata de una serie de vídeos a través de los cuales pretendo dar a conocer la metodología Bean entre aquellos profesionales que aún son reticentes, ir solucionando dudas, aclarando conceptos. La idea es buscar los nexos de unión para que poco a poco podáis ir adaptando vuestro trabajo diario a la metodología Bean, sin que esto suponga una batalla. Por supuesto, sería fantástico que me fuerais dejando en los comentarios todas aquellas dudas que os surjan, de qué os gustaría que habláramos en los próximos vídeos, temas que os interesen. En fin, en este nuevo vídeo, como prometí, hemos tardado más de lo que me hubiera gustado, pero en fin, el día a día pues un poco así. Como prometí, vamos a ver qué software Bean elegir. Pero aquí voy a hacer un poquito de spoiler. En realidad el título tiene un poco de truco porque sinceramente no os voy a decir qué software Bean elegir. Pero esperad, no cortéis el vídeo todavía. Os voy a explicar por qué. ¿Por qué no voy a deciros qué software Bean tenéis que elegir? Pues sencillamente porque esto sería lo mismo que intentar deciros cuál es vuestra comida favorita o, si tuviéramos 5 años, deciros cuál es vuestro color favorito. Es un tema completamente subjetivo. Va a depender de qué queráis realizar, de vuestros gustos personales, de vuestra situación económica, de con quién trabajéis. Por tanto, cualquier vídeo que veáis donde os digan el mejor software Bean del mercado es Revit, o es Archicad, o es Cipe, mentira, os están engañando, o como mínimo os están dando información sesgada. El primero de los errores que cometemos es pensar que cuando hablamos de Beam estamos siempre refiriéndonos a modeladores, lo cual no tiene por qué ser cierto. Antes de continuar con el vídeo, me gustaría pediros un pequeño favor, es que dediquéis 3 segundos a darle un like al vídeo. Si no estáis suscritos, suscribiros al canal, simplemente tenéis que hacer clic en este botón rojo de suscribirme y, muy importante también, tocáis el icono de la campana y en lugar de personalizadas, seleccionar todas. De esta manera os van a llegar todas las notificaciones de los nuevos vídeos y todo el contenido que vayamos subiendo al canal. Esto es un pequeño gesto que a vosotros va a llevar 3 segundos hacer, como habéis visto ahora mismo, y para nosotros es súper importante. Nos apoyáis para seguir creando contenido gratuito y de calidad en nuestro canal. Gracias. Vamos a empezar por el principio. ¿Qué software Bean existen en el mercado? Tenemos, por ejemplo, Allplan, tenemos también CP Architecture, tenemos Revit, que seguramente todo el mundo haya oído hablar de él, y tenemos Archicad. Estos que muestro en pantalla son únicamente algunos de los software de modelado que existen en el mercado. Pero como ya sabemos, y si no lo sabemos, lo deberíamos saber, Bean no es un software, Bean es una metodología. Y hago el comentario porque mucha gente suele hablar de Bean o de Revit de forma indistinta, como que fueran exactamente lo mismo. Esto es un error muy común que nos sucede en muchas facetas de nuestra vida, también viene de cuando usábamos el término CAD y AutoCAD como sinónimos, algo que a Autodesk, pues por supuesto, le viene muy bien, y me imagino que tuvieron en cuenta pues cuando pusieron el nombre del software. Como decía, Bean es la metodología y dentro de esta metodología existen un montón de software en el mercado. Software que además pues, pueden utilizar de forma conjunta. Lo primero que tenemos que saber es ¿para qué necesitas Bean? Y esto es una pregunta clave. Y aunque parezca que es una pregunta obvia, no lo es tanto. Si tu trabajo es revisar, coordinar o gestionar, ¿de verdad es necesario que manejes un software de modelado? Para mí, la respuesta es que no es necesario que manejes un software de modelado. Ahora mismo estoy pensando en el caso concreto de las administraciones públicas, con todo el impulso que está viniendo del Ministerio de Fomento al Bean, lo cual es maravilloso, y veo que muchos funcionarios públicos les incluyen en formaciones Bean, formaciones de Revit más concretamente, porque son normalmente específicas de este software, y esto puede estar bien. Esto del saber no ocupa lugar, pues es algo que es realmente importante. Pero para una persona que nunca jamás va a modelar, yo os garantizo que toda esta información no la necesita. Es seguro que dentro de 6 meses, después de ese curso, esas personas, si no han modelado, no se van a acordar de nada, no van a saber ni siquiera abrir el software. Entonces, ¿para qué invertir tiempo? ¿Para qué invertir dinero en formar a la gente en un software de modelado cuando lo que necesitamos es gestionar, revisar y coordinar? Entonces aquí este primer punto es clave. ¿Para qué quieres usar Bean? La primera categoría que se me ocurre es
Si vas a usar BIM para modelar, pues tendrás que irte a un software BIM de modelado. Puedes utilizar BIM para revisar y coordinar. También puedes usar BIM para realizar cálculos. Puedes usar BIM para realizar mediciones. Y obviamente hay muchas más categorías. También pues tenemos la opción de usar BIM, modelos BIM para Facility Management o para la gestión del mantenimiento de un edificio, para gestión ambiental, para gestión de activos, en fin. A nosotros lo que nos interesa, digamos que son estas tres primeras categorías: el modelado, la revisión y coordinación y los cálculos. Según nuestras necesidades, iremos a buscar este software dentro de una categoría o dentro de otra. Si lo que necesitamos es realizar mediciones, no necesitamos aprender a utilizar un software de modelado. Si necesitamos realizar coordinación de instalaciones, por ejemplo, tampoco es necesario aprender a utilizar un software de modelado. Como vemos entonces, necesitamos acotar mucho más esta categoría, saber para qué vamos a usar BIM antes ni siquiera de poder decidir qué opciones tenemos dentro del mercado. Ahora bien, ¿eres ingeniero, eres arquitecto y lo que vas a hacer es modelar? Entonces sí, ahí ya la pregunta cambia. Pasamos de preguntarnos qué software BIM elegir a decidir qué software BIM de modelado elegir. Esta pregunta, que puede parecer un tema de nomenclatura, no lo es. La diferencia es mucho más que sustancial. Ahora que hemos acotado mucho más esta pregunta, podemos ver qué diferentes opciones tenemos en el mercado en cuanto a software de modelado. Por ejemplo, tenemos Revit, conocido seguramente por todo el mundo. Tenemos también Archicad, que es la competencia directa. Tenemos también Allplan, que es uno de los software BIM que se está utilizando de forma mayoritaria en entornos industriales, aunque hay que decir que en España no está muy extendido. También tenemos Edificius, que es un software pues, bastante menos conocido, pero va cada vez sumando más usuarios. Hay que decir que Revit en España pues, seguramente tenga en torno al 60-70% de la cuota de mercado. Y también tenemos una alternativa española de Cipe. En realidad tenemos dos. Cipe nos ofrece por un lado el IFC Builder, que es un modelador muy sencillo, y tenemos luego uno un poquito más avanzado que se llama Cipe Architecture, que han sacado pues hace unos pocos meses. Creo recordar, igual hace un año. Y estos dos modeladores tienen una ventaja muy importante. Si bien es cierto que no llegan al nivel de Revit, por ejemplo, tienen a su favor el precio. Son software que son gratuitos. Entonces, pues bueno, la verdad es que si el tema económico es algo importante para nosotros, pues podemos investigar estos software. Yo personalmente, cuando comencé a formarme en BIM, pues elegí formarme en Revit. Esta decisión vino suscitada porque la empresa ya estaba utilizando AutoCAD. Entonces nos parecía que era un paso natural, es decir, que de forma errónea, y ya digo que es algo erróneo, pensamos que cambiamos de herramienta, cambiamos de la versión 1.0 a la versión 2.0. Como ya os comentaba en el paso anterior, BIM no es un cambio de software, no es un cambio de herramienta, es un cambio de metodología, un cambio de mentalidad, es cambiar por completo el paradigma bajo el cual desarrollamos nuestros proyectos. Como vemos, el decidirnos por uno u otro software únicamente en base a que sean del mismo fabricante, pues nos va a servir sinceramente de bastante poco. Es cierto que a la hora de resolver dudas, buscar formaciones o incluso colaboraciones, tratarse del software mayoritario pues representa una ventaja. Como es normal, pues encontrar una solución a un problema en un foro de 9.000 miembros o de 20.000 miembros es mucho más sencillo que encontrarlo en un foro o en un grupo donde únicamente haya 200 miembros. También es mucho más sencillo encontrar información en YouTube, vídeos de YouTube que resuelvan problemas concretos cuando hablamos de Revit, que en el caso de otro software. Pero yo personalmente me haría, después de decidir para qué voy a utilizar BIM, me haría una pregunta más. ¿Voy a trabajar yo solo o voy a trabajar en equipo? Si voy a trabajar en equipo dentro de una única empresa, debemos tomar esta decisión sobre qué software BIM elegir, de modelado, por ejemplo, de forma conjunta, que sea algo transversal a toda la empresa. Y si vamos a trabajar en equipo, porque estamos trabajando en colaboración, por ejemplo, somos una ingeniería y estamos colaborando con diferentes arquitecturas, tenemos que intercambiar esta información con ellos. Entonces tenemos que saber
estas arquitecturas con qué software están trabajando para intentar adaptar nuestro flujo de trabajo lo máximo posible. Es cierto que cuando hablamos de software bien de modelado, a priori diría que todos ellos tienen la posibilidad de exportar la información, los modelos realizados, al formato IFC, que es un formato de protocolo abierto, es lo que vendría a ser el DXF en el caso de CAD. Es un formato que lo que hace es permitir la interoperabilidad entre diferentes software del mercado. De esta forma, nosotros, por ejemplo, pues podemos desarrollar un proyecto de instalaciones en Cipe, en CipeCAD-MED, y esa información pasarla a través de UNFC al modelo de Revit de arquitectura. Pero os aseguro que este flujo de información es genial, es fantástico que exista el IFC, no nos equivoquemos, pero aún está lejos de ser perfecto. La verdad es que aún da bastantes problemillas, se puede hacer, pero también pues, hay que configurarlo, y os aseguro que en el mejor de los casos es infinitamente más sencillo trabajar de forma nativa dentro del mismo software que traspasar la información entre diferentes. Con esto no quiero decir que no se haga, hay en casos que no queda más remedio, o sea, si vamos a realizar cálculo de instalaciones, pues lo más probable es que vayamos a un software diferente por ejemplo, Revit, que no es un software que se utilice específicamente para hacer cálculos, o si, por ejemplo, pues vamos a hacer cálculos lumínicos, nos pasa lo mismo. Entonces, al final vamos a tener que recurrir a este traspaso de información a través de una u otra vía. Lo que me estoy refiriendo es que si tenemos posibilidad de trabajar de forma nativa en el mismo software, sea el que sea, deberíamos decantarnos por esta solución. Recapitulando, lo primero que tenemos que hacer es definir para qué vamos a utilizar BIM. Si lo que vamos a hacer es cálculos estructurales, por ejemplo, probablemente Revit no sea uno de los software que más nos va a ayudar en esto, porque Revit sí que es cierto que como modelador tiene un montón de virtudes, pero a la hora de realizar cálculos estructurales os diría que no es el software adecuado, y quizá en este caso pues os podéis decantar por otro software más especializado como puede ser Tecla o como puede ser Robot. En el caso que mencionábamos al principio del vídeo de que vuestro trabajo sea más de coordinación o de gestión de proyectos, tampoco recomiendo que os decantéis por Revit, y en este caso pues quizá elegir un software como Syncro o Solibri o Navisworks os va a ser de mucha más utilidad que utilizar Revit o utilizar Archicad, porque son software especializados en modelado. Ahora bien, me voy a mojar un poco, os voy a decir qué softwares utilizo yo en mi día a día. Con esto no quiero decir ni que sean los mejores software, ni que sean los que vosotros tengáis que utilizar, simplemente os digo los que yo utilizo y os voy a explicar el por qué los utilizo. Para empezar, a la hora de modelar, el software que estoy utilizando y el que he utilizado siempre en mi carrera profesional desde que estoy dentro de la metodología BIM, es este que veis en pantalla, es Revit. Como os decía al principio, pues es el software que se está utilizando de forma mayoritaria en España al menos, tiene más o menos pues un equivalente a lo que era el AutoCAD en el caso de CAD, más o menos tendría pues un 70%, una cosa así de la cuota de mercado. En el caso de Revit, pues más o menos lo mismo. Me decanté por Revit, en primer lugar, pues como os decía, pues parecía como que era el paso natural, en la empresa considerábamos que era el paso natural al ser un software del mismo fabricante. Yo os digo desde ahora que en ese sentido fue algo que no tenía, no es una razón para decantarse por uno u otro software, pero sí que, por ejemplo, a mí me parece que tiene una interfaz muy cómoda, muy agradable, es bastante rápido, y luego tiene una ventaja muy importante, aparte de lo que os mencionaba antes del tema de foros de ayuda, vídeos de YouTube y demás, que es algo muy importante de verdad, porque siempre os van a surgir dudas cuando empecéis a trabajar con BIM, incluso cuando llevéis mucho tiempo trabajando también. Y esta opción es que la mayoría de fabricantes que tienen biblioteca BIM la tienen desarrollada para Revit. Entonces, esto nos va a ahorrar una cantidad de horas gigantesca. O sea, por ejemplo, aquí en este caso vemos que ahí esto es un equipo de LG.
Este equipo, pues si está correctamente desarrollado, pues tiene todos los parámetros, tiene pues las potencias. Este en concreto no sé si tiene muchos datos, pero el tener la disponibilidad de estas bibliotecas nos va a ahorrar un montón de tiempo. Entonces, bueno, pues para mí también es una razón importante a la hora de utilizarla. Otro punto a favor, aparte de lo que comentaba del tema de las ayudas de los foros, de las familias, no lo he mencionado y si no conocéis Revit, pues probablemente no lo sepáis. Estos modelos que estemos viendo aquí en Revit son conocidos como familias. Bueno, la cuestión es que al tratarse del software mayoritario es bastante más probable que las diferentes personas con las que tengamos que colaborar estén utilizando también Revit, con lo cual este traspaso de información, este flujo de información va a ser bastante más sencillo que si estamos hablando de software diferentes. Entonces, bueno, estas son un poco las razones que a mí personalmente pues, me hicieron decantarme en un primer lugar por Revit y luego continuar formándome en este software. Así que bueno, pues os invito a que exploréis otras opciones. Como os decía, Zipe Architecture tiene un modelador gratuito que funciona bastante bien, tiene un precio inmejorable porque es gratuito, entonces pues lo podéis probar sin ningún tipo de problema y ver si se adapta pues a vuestro flujo de trabajo y demás. En mi día a día no solo me dedico a tareas de modelado, sino pues también realizo tareas de gestión, detección de interferencias, coordinación de instalaciones. Y aquí es donde entra en juego el segundo software que utilizo. Y es este que os voy a mostrar aquí en pantalla, que es Navisworks. Es también un software de Autodesk. Como decía, hay otras alternativas en el mercado de las cuales no os puedo hablar porque no las conozco, pero he oído hablar bien de Solibri y de Syncro. Me imagino que, como todo, pues tendrá sus ventajas y sus inconvenientes. A mí personalmente me gusta Navisworks porque tiene un flujo de trabajo de información entre Revit y Navisworks es realmente muy bueno. Es un software bastante sencillo de utilizar. Nos va a servir, pues, por un lado, pues, para hacer tema de detección de interferencias. Nos va a servir también para revisar y coordinar el modelo. Tenemos también la opción de hacer mediciones a partir de estos modelos. Y también tiene una opción que es muy interesante y muy llamativa, que es esta que veis aquí en pantalla, que es el Timeliner, que es la posibilidad de hacer cronogramas 4D, vincular estos elementos que tenemos ahora mismo en la pantalla de nuestro proyecto con una carta Gantt desarrollada pues, en Microsoft Project, en Primavera o directamente de forma nativa desde Navisworks. Entonces, bueno, también al tratarse un software bastante mayoritario, es bastante sencillo encontrar información en YouTube. Es cierto que es un poco más complicado que a la hora de buscar información de modelado, por ejemplo en Revit, pero sí que cada vez va habiendo más fuentes de información de calidad. Y bueno, el tercer software que utilizo no es un software en sí, sino toda una plataforma, que es esta que estáis viendo en pantalla. Es el OpenBIM de Zipe. Es una solución que Zipe, si los conocéis, pues lleva un tiempo desarrollando. Son soluciones en su mayoría gratuitas. Podéis acceder a ellas desde esta web, la voy a dejar ahí en la descripción del vídeo, es el BIM Server Center, tenéis que crear una cuenta, es gratuito crear la cuenta y bueno, obviamente pues tiene opciones de pago si necesitáis pues más espacio de almacenamiento, diferentes propiedades y demás. Y bueno, pues aquí podéis encontrar todas las herramientas que tiene disponible. Por ejemplo, aquí vamos a ver las herramientas que tiene gratuitas. Tenéis las que os mencionaba al principio, que es el IFC Builder y el Zipe Architecture, que son modeladores. El IFC Builder es bastante más sencillo, es para hacer cosas muy básicas. Y el Zipe Architecture, sin llegar pues a las características que puede tener Archicad o Revit, pues está bastante bien para ser un software gratuito. Y luego, bueno, pues tenemos también este plugin OpenBIM, que es el que nos permite hacer el traspaso de información entre Revit y los diferentes software OpenBIM de Zipe. Entonces, pues por ejemplo, a través de este plugin, pues podemos pasar la información a este servidor en la nube,
y llevar estos modelos BIM pues, para hacer cálculos térmicos con Cipeter Plus. Podemos también hacer cálculos lumínicos con Cipelux. Tenemos también pues, aquí otras aplicaciones, por ejemplo, pues, a la hora de realizar instalaciones de fontanería, saneamiento. Bueno, veis aquí que hay más de 36 aplicaciones, las cuales son gratuitas. Tenemos pues, por aquí también una muy interesante que es a ver si la veo, el Open BIM de Daikin. Voy a ponerlo aquí. Daikin. Esta solución está desarrollada de forma conjunta por Cipe junto con Daikin y nos va a permitir pues, realizar, como dice aquí, diseño, cálculo y modelado BIM de sistemas, Daikin VRV y aerotermia. Entonces, bueno, es fantástico porque nos permite, a la vez que estamos de alguna manera dibujando nuestro proyecto, en este caso modelándolo, el poder prescribir hasta el último detalle de nuestra instalación. Es decir, que estamos prescribiendo esta máquina de Daikin en concreto, un modelo concreto, las tuberías de la tipología que sea, accesorios, nos va a realizar también los cálculos. Y luego también, como os decía, esta información la podemos pasar a través del IFC de nuevo a arquitectura, a Revit, en el caso, por ejemplo, de que el arquitecto u otros profesionales estén trabajando con este modelador. Entonces, bueno, pues podemos establecer ahí un flujo de trabajo bastante bueno. Siempre teniendo en cuenta que, como decía, el IFC está lejos de ser perfecto y nos va a dar algún que otro quebradero de cabeza. Muy bien, pues nada, espero que os haya sido de utilidad este vídeo, que os animéis a dejar vuestros comentarios con sugerencias para siguientes vídeos. Recordad que si le dais like, suscribís al canal y por favor activar ahí en la campana todas las notificaciones para que os lleguen los avisos de las novedades que hay en el canal y nos apoyáis de esta forma para seguir creando contenido gratuito. Nos vemos en siguientes vídeos. Un saludo. I'm taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. I pop off with the new rock, electronic, blow the sonic roof off. I'm too honest when I take a few shots. They're too toxic, need to take the noose off. And you cannot save me, 'cause I don't